Durante más de 4 décadas, el padre Gastón Urtubis caminó sobre esta tierra con una sola misión: anunciar la verdad del Evangelio a toda costa. Su existencia estuvo marcada por una ardiente pasión por Jesucristo, una determinación inquebrantable de guiar a las almas hacia la salvación y una fe que nunca parpadea, incluso ante las mayores pruebas. En cada sermón, cada oración, cada una mira llena de compasión tenía la impronta de la llamada divina. Se dijo de él que tenía proximidad a Dios que fue más allá de la comprensión, como si tocara las realidades celestiales en todo momento. Pero lo que nadie sabía era que este fiel servidor estaba a punto de experimentar su predicación final, un momento que no solo molestaría a su congregación, sino también a todos los que escucharían su historia después. Desde una edad temprana, Gastón solo tenía una ambición: servir a Dios con todo su ser. Por su adolescencia, había sentido esta llamada irresistible, una voz interior que se repitió repetidamente: «Sígueme y te haré un pescador masculino». Sin dudarlo, había dejado todo detrás de él para dedicarse por completo a la obra del Señor. Vivió las ciudades, las aldeas, las iglesias, sin aburrirse, predicar con un fervor que incluso capturó los corazones más endurecidos. Aquellos que lo escucharon se sintieron cruzados por una emoción inexplicable, como si cada palabra pronunciada llevara en él una fuerza espiritual que no se podía ignorar. Su mensaje fue claro: hay un cielo y un infierno, y cada uno de nosotros debe elegir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. Su vida fue salpicada de testimonios abrumadores. Había visto a los hombres rotos recuperar la esperanza, las almas atormentadas se arrodillan en lágrimas, los pecadores endurecidos se arrepienten de la evidencia de la gracia divina. Sabía que el infierno no era un mito, sino una realidad aterradora reservada para aquellos que rechazaron el don de la salvación ofrecido por Jesucristo. En varias ocasiones había rezado por morir, algunos con ansiedad, otros en paz sobrenatural. Este contraste entre la muerte de aquellos que conocían a Dios y a los que lo habían rechazado continuaron persiguiéndolo. Sin embargo, nunca habría imaginado que algún día él mismo viviría esta experiencia de casi mort, una experiencia que lo llevaría a las puertas de la eternidad. En la mañana del 26 de junio de 1992, Gastón se estaba preparando para lo que iba a ser uno de los sermones más importantes de su vida. Todo parecía normal. Rezó por mucho tiempo, pidiéndole a Dios que tocara los corazones ese día. Pero en lo invisible, algo mucho mayor se estaba preparando. Una pelea espiritual estaba en marcha, un evento que causaría una impresión para siempre. Ese día no sabía que hablaría por última vez a su asamblea, ni que sus palabras resonarían mucho más allá de las paredes de esta iglesia, llegando a las almas a través del tiempo y el espacio. Esa mañana, ajustando su sotana, abriendo su Biblia por última vez, sintió una paz indescriptible, como si una mano invisible descansara sobre su hombro. ¿Fue una señal? ¿Una última preparación antes de la transición a la eternidad? Subió a la plataforma, su mirada llena de esta convicción que siempre lo ha vivido. Su último mensaje estaba listo, pero no sabía que ese día no solo sus palabras afectarían a la asamblea, sería su propia vida. Lo que iba a suceder unos minutos más tarde desafió a todos los lógicos, cualquier explicación humana. Un evento que iba a sacudir la fe de todos, un milagro o tal vez una advertencia que nadie nunca olvidaría. El 26 de junio de 1992 se llenó la iglesia. Los fieles se habían reunido como de costumbre, esperando la predicación del padre Gastón Urtubise. Se quedó allí, en el centro del escritorio, su Biblia abierta frente a él, su mirada imbuida de una intensidad inusual. Ese día predicó sobre un tema que estaba cerca de su corazón, la realidad de la eternidad. Su voz resonó con una autoridad indiscutible mientras evocaba la necesidad de prepararse para conocer a Dios. Sus palabras eran poderosas, casi proféticas. Advirtió a su asamblea con una emergencia palpable, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado a insistir más de lo habitual.
Mis hermanos, no sabemos el día o la hora en que nos llamarán frente a nuestro Creador, pero prepárate, porque este momento vendrá para cada uno de nosotros. En este momento, una emoción cruzó la iglesia, como si el cielo confirmara sus palabras. Mientras avanzaba en su predicación, Strange Heat invade su cuerpo. Sintió un peso que pesaba en su pecho, una debilidad repentina para adormecer a sus miembros. Su aliento se hizo más corto, pero se negó a interrumpir su mensaje. Miró hacia la cruz colgando detrás del altar y susurró en sí mismo una oración silenciosa. Sabía que algo inusual estaba sucediendo, pero su compromiso con Dios era más fuerte que el miedo. Se aferró al escritorio para no vacilar y con voz ligeramente temblorosa dijo una última oración: «Gracias, Señor». Apenas estas palabras habían dejado sus labios que se derrumbó ante los horrorizados ojos de la congregación. Un silencio muerto cayó sobre la asamblea. Durante una fracción de segundo, nadie entendió lo que acababa de pasar. Luego llorando, las oraciones estallaron por toda la iglesia. Algunos se apresuraron hacia él, tratando desesperadamente de revivirlo. Otros permanecieron congelados, paralizados por el estupor y el miedo. ¿Cómo podría un hombre predicar con tanta intensidad en la eternidad y luego cambiar al más allá en el medio del sermón? ¿Fue una simple coincidencia? ¿O fue un signo divino, un último mensaje dirigido a quienes lo escucharon? Mientras los fieles se reunían alrededor de su cuerpo inerte, sucedió algo extraño. Un ambiente sobrenatural invade la habitación. Aquellos que estuvieron presentes más tarde testificaron una presencia invisible, una emoción inexplicable que corrió de pies a cabeza. Algunos dicen que sintieron una paz indescriptible, otros fueron incautados con un profundo temor. Como si, en este momento preciso, el velo entre este mundo y el otro hubiera aumentado. ¿A dónde había ido? El padre Gastón acababa de entrar en la gloria divina, bienvenido por los brazos del Señor, o vio, aunque solo sea por un momento, el horror del juicio reservado para aquellos que rechazan la verdad. Lo que sucedió entonces solo reforzó la sensación de que este momento superó con creces una simple tragedia humana. Mientras su cuerpo estaba acostado en el suelo, un brillo de la luz cruzó la iglesia, iluminando el altar de una manera inexplicable. Algunos se vistieron después de haber visto una silueta cerca de él, otros escucharon una voz susurrar. Luchó la pelea correcta, mantuvo la fe, pero lo que iba a revelarse en las horas siguientes excedería cualquier comprensión. Fue solo el comienzo de un testimonio que iba a marcar la historia de esta congregación y más allá. Cuando el cuerpo del padre Gastón fue transportado fuera de la iglesia, una ola de choque cruzó la congregación. La imagen de su colapso estaba grabada en la mente de todos, pero lo más perturbado era la serenidad que había publicado en 1900 sus últimos momentos. Sin miedo, sin resistencia, solo estas últimas palabras: «Gracias, Señor». Estas palabras ahora resonaron como un eco de la eternidad. ¿Había visto algo cuando se fue? Los fieles se hicieron la pregunta, buscando desesperadamente entender qué significaba todo esto. ¿Fue una advertencia? ¿Un mensaje de Dios para sacudir las almas dormidas? Para muchos estaba claro que esta muerte no fue una simple coincidencia. Ella era responsable de un peso espiritual que nadie podía ignorar. Rápidamente las conversaciones fueron hacia el significado de este evento. Algunos susurraron que el padre Gastón había cumplido su misión y que Dios lo había recordado en el momento perfecto en pleno acto de fe. Otros, más molestos, entendieron esto como un grito de alarma. Si incluso un hombre de Dios pudiera ser recordado en cualquier momento cuando había almas perdidas, aquellos que vivían sin preocuparse por su salvación. Fue entonces cuando se recordó la palabra del apóstol Pablo: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?». 1 Corintios 15:55. Porque para aquellos que creen en Jesucristo, la muerte no es un fin, sino un pasaje a la verdadera vida, el de la eternidad.
Los que asistieron a la escena no podían permanecer indiferentes. Para algunos fue un despertar brutal. Se dieron cuenta de que la muerte era una realidad inevitable, que ningún hombre podía escapar de este momento cuando el alma abandona el cuerpo. Pero fue la verdadera pregunta: ¿a dónde iría? El padre Gastón había predicado toda su vida que la eternidad no era una ilusión. Hay un cielo, un lugar de gloria e infinita paz para aquellos que recibieron gracia divina, pero también hay un infierno, un abismo de desesperación para aquellos que rechazan la luz. ¿Qué pasa si su último aliento, en medio del sermón, era la prueba viviente de esta verdad? Si su muerte, aparentemente trágica, en realidad fue un testimonio final destinado a tocar los corazones endurecidos. A medida que se extendieron las noticias, los testimonios acudieron en masa. Las personas que habían descuidado su fe durante años cayeron de rodillas, llorando, pidiendo perdón a Dios. Otros, sacudidos en el fondo, entendieron que ya no podían vivir en indiferencia espiritual. Lo que había sucedido antes de sus ojos no era un simple drama humano, era un mensaje divino, un poderoso recordatorio de que la salvación es una emergencia. El padre Gastón había predicado hasta su último aliento, e incluso después de su muerte, su voz aún resonaba en el alma de los que lo habían escuchado, pero lo que iba a seguir de nuevo sería más espíritus. Debido a que pronto se revelaría un milagro, una señal tangible que confirmaría que esta historia no era un evento aislado simple, sino un llamado directo desde el cielo. Un testimonio que desafiaría a toda la lógica humana. Los días posteriores a la muerte del padre Gastón estuvieron marcados por una agitación espiritual sin precedentes. La iglesia, anteriormente un lugar de rutina para algunos fieles, ahora fue invadida por un ambiente acusado de misterio y miedo. Los bancos se llenaron como nunca antes, y aquellos que habían sido tibios en su fe ahora sintieron una quemadura interna. No era un miedo ordinario, sino una conciencia repentina de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la eternidad. Muchos recordaron su último mensaje, sus poderosas palabras sobre la necesidad de estar listo para conocer a Dios. ¿Fue una coincidencia que hizo su último aliento al predicar precisamente este tema, o fue una advertencia divina para sacudir las conciencias? A medida que se extendió el rumor, la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación espontánea. Hombres y mujeres, a veces extranjeros a la fe, ingresaron al edificio con una expresión seria, buscando respuestas. Algunos dijeron que habían soñado con el padre Gastón, vestido de blanco, recordándoles la urgencia de la salvación. Otros testificaron un peso extraño en sus corazones, una convicción inexplicable de que tuvieron que arrepentirse de inmediato. Ya no era una historia simple, fue un movimiento que tocó almas de todos los lados. Aquellos que se habían resistido al llamado de Dios durante años se encontraron de rodillas, llorando, pidiendo perdón. Una cosa era segura: la muerte del sacerdote no había sido en vano. El paralelo con Etienne, el primer mártir cristiano, se hizo evidente para muchos. En Hechos 7, 55-56, Etienne, lleno del Espíritu Santo, vio a los cielos abiertos y Jesús, de pie a la derecha de Dios antes de ser apedreado. Su testimonio no había impedido su muerte, pero había molestado a los que lo habían escuchado. ¿No fue eso lo que estaba pasando aquí? El padre Gastón no había sido perseguido por hombres, pero había caído proclamando la verdad con una fe inquebrantable. Su último sermón no fue una despedida, fue una última semilla plantada en los corazones de aquellos que lo habían escuchado. Y ahora esta semilla germinó, produciendo un inesperado despertar. Pero entre esta ola de arrepentimiento e investigación espiritual, también estaban quienes se mantuvieron escépticos. Algunos susurraron que todo esto fue solo una exageración, un intento de interpretar un accidente simple como un signo sobrenatural. Pero, ¿cómo explicar lo que iba a pasar después? Porque el milagro apenas comenzaba. Lo que Dios estaba a punto de revelar no fue solo confirmar la realidad de la eternidad, sino que también molestó para siempre a aquellos que serían testigos
El eco de la muerte del padre Gastón no se había desvanecido. Por el contrario, resonó más y más fuerte en los espíritus. Cada fiel, cada persona que había oído hablar de su historia, se encontró con una pregunta aterradora pero inevitable. ¿Y si fuera yo? Si la muerte me golpeara hoy, ¿estaría listo para pararme ante Dios? La imagen del sacerdote colapsó en la plataforma después de advertir por la última vez que la eternidad era una realidad. Atormentaba pensamientos de muchos. Había predicado sobre la preparación espiritual y en un instante había ido de la palabra a la prueba final. ¿Podría haber un mensaje más claro que este? Ya no era una simple predicación, era una demostración poderosa que nadie conocía, ni el día ni el tiempo. Algunos habían vivido hasta ahora con la fe tibia, oscilando entre el mundo y Dios, convencidos de que tenían tiempo aún para arrepentirse. Pero si el clima era más corto de lo que pensaban, ese día la asamblea había visto a un hombre ir en paz. Pero ¿cuánto sería el temor y el arrepentimiento? El infierno existe, no es un mito o una amenaza vacía de significado. Es el destino eterno de aquellos que rechazan la gracia divina. ¿Qué pasaría si el padre Gastón hubiera sido recordado precisamente para mostrar la diferencia entre la muerte en la certeza de la salvación y la muerte en la incertidumbre y el miedo? ¿Cuántas almas se habían extinguido sin haber tenido tiempo de pronunciar un último «Gracias, Señor»? El libro de J. Akes 4:14 dice: «No sabes cuál será tu vida mañana. Eres un vapor que parece por un momento y que luego desaparece». La vida es una niebla, un polvo soplado por el viento del tiempo. Sin embargo, ¿cuántos viven como si esta tierra fuera su reino eterno? ¿Cuántos rechazan el llamado de Dios con el pretexto de que lo cuidarán más tarde? Pero, ¿quién puede garantizar que habrá un más tarde? Cada latido es un milagro, cada respiración es una gracia concedida. Pero esta gracia no dura para siempre. Ante tal advertencia, solo quedaba una cosa por hacer: tomar una decisión, vivir con descuido como si la muerte fuera una posibilidad lejana, o caer de rodillas ante Dios y abandonarse mientras todavía haya tiempo. Los que escucharon esta historia no tenían excusas. La señal de alarma había sido dibujada. Pero, ¿iban a ignorarlo o finalmente iban a abrir sus corazones a la verdad? Porque lo que iba a seguir sería aún más abrumador. Un milagro, un signo sobrenatural confirmaría que Dios pidió arrepentimiento, y eso sería imposible de ignorar. La historia del padre Gastón Urtubise no es solo la de un sacerdote que se derrumbó en medio de una misa, es un mensaje divino, un atractivo urgente para toda la humanidad, una prueba indiscutible de que la vida en esta tierra es efímera, pero que la eternidad es muy real. El último aliento que hizo no fue una coincidencia, era un testimonio vivo, un grito silencioso que aún resuena en los corazones de los que lo escucharon. Porque si su última palabra ha sido «Gracias, Señor», ¿cuánto pueden decir hoy que podrían enfrentar la muerte con la misma paz, la misma certeza de salvación? ¿Cuántos arrepentimientos, miedos, terror insoportable tendría frente a lo desconocido? Dios todavía nos da tiempo, pero esta vez no es infinito. El infierno es real, al igual que el cielo. La eternidad no comienza después de la muerte, ahora se está preparando en las decisiones que tomamos todos los días. Y hoy Dios habla a través de este testimonio. Sus llamados te llaman para desviarte de una vida tibia y compromiso para abrazar completamente la verdad. Él no quiere que tu alma se pierda, no quiere que descubras demasiado tarde de lo que significa una separación eterna con Él. Pero eres tú quien debes responder. Antes de que termine este video, tomemos un momento para una oración poderosa, una oración que pueda cambiar todo. Si siente esta llamada, si su corazón está perturbado, no lo ignore. Es el Espíritu Santo el que habla contigo. Repita esta oración con sinceridad. Señor Jesús, reconozco que sin ti estoy perdido.
Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón. Sálvame, transfórmame, lléname con tu presencia. Hoy decido vivir para ti. Amén. Si hiciste esta oración, sepa que Dios escuchó, pero no guarde esto para usted. Tome una posición, testifica. En los comentarios comparta este mensaje a su alrededor. El tiempo para la gracia aún está abierto, pero nadie sabe hasta cuándo. Así que hoy responde el llamado de Dios. Antes de que sea demasiado tarde,